La investigació és un dels principals valors de la universitat i perquè la seva contribució siga efectiva en el desenvolupament social, cultural i econòmic del seu entorn, ha d'incorporar a la manera com es fa estratègies de col·laboració entre el personal acadèmic i la resta d'agents socials amb el propòsit d'identificar, analitzar i oferir solucions als problemes que sorgeixen. El Centre d'Estudis sobre Administració de Justícia de la Universitat Jaume I de Castelló ha treballat amb la Universitat del País Basc en un projecte d'investigació inclusiva que incorpora la participació d'agents del sistema judicial, policial i dels serveis socials en l'anàlisi dels aspectes processals de major transcendència en la lluita contra la tracta d'éssers humans i l'adequada protecció a les víctimes. El proyecto trata de seres humanos y esclavitud, que integra investigadores tanto de la Universidad Jaume I como de la Universidad del País Vasco. Es un proyecto que tiene un enfoque exclusivamente procesal y desde esa perspectiva lo que se ha tratado es de analizar la problemática que se plantea tanto en la persecución o la investigación de los delitos de trata por sus especiales características, así como en el enjuiciamiento de los mismos ante los tribunales y, por supuesto, la protección de las víctimas de trata, que son unas víctimas que presentan unas características muy particulares. La participación de los agentes externos nos ha parecido especialmente importante porque las víctimas de trata son unas víctimas que vienen definidas, por decirlo de alguna manera, por su vulnerabilidad. Son víctimas que viven, que trabajan o que son victimizadas en unas situaciones que hacen especialmente problemática contar con ellas, por decirlo de alguna manera, durante el desarrollo del proceso penal. Sense perdre de vista la necessària i adequada protecció de les víctimes d'aquesta tipologia de delictes, l'equip ha analitzat 3 aspectes fonamentals del procés: la complexitat i problemàtica d'aquesta mena d'investigacions, les particularitats per a sometre als tribunals les persones responsables i la delicada protecció a unes víctimes d'extrema vulnerabilitat. Por eso nos pareció muy importante contar con la colaboración de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, en la fase de identificación de la víctima, transmitiéndonos los graves problemas que tienen para identificar una víctima de trata como tal. En este sentido, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como las fiscalías especializadas nos transmitieron, incluso facilitándonos protocolos y circulares internas que ellos manejan, cómo esa necesidad de identificar a la víctima es un elemento fundamental para que la investigación pueda desarrollarse con un cierto éxito. Igualmente nos pareció fundamental contar con los jueces y magistrados porque en el momento de enjuiciar estos delitos lo que ocurre en muchísimas ocasiones es que la única prueba de cargo incriminadora que tienen es la declaración de esa víctima. Por lo tanto, uniendo las 3 colaboraciones, de lo que se trataba era de demostrar que sin una correcta identificación de la víctima, sin una correcta protección de la víctima a través de las oficinas de víctimas del delito, es muy difícil que esa víctima se sienta segura para colaborar con las autoridades, tanto en la fase de investigación como en la fase de enjuiciamiento. Y esto al final a lo que lleva es a la impunidad de los tratantes y por lo tanto el proceso que causa a esas víctimas unos graves perjuicios, la llamada victimización secundaria, hace que no pueda tener ningún èxit. Les propostes presentades, tant pels acadèmics com pels agents externs, es van traslladar al Ministeri de Justícia i a la comissió que treballava en la redacció d'una llei integral de tràfic perquè estigueren reflectides en aquest nou text. La responsabilitat social universitària implica, entre altres aspectes, analitzar com la universitat gestiona l'impacte de les seues investigacions des de la finalitat, l'elecció del problema fins al coneixement final i la seva difusió. Per això és fonamental que incorpore entre les seues estratègies la mobilització del coneixement, una sèrie d'activitats que inclouen la interacció entre el personal acadèmic i els grups d'interès i la seva implicació en el procés d'investigació.